Nos pide construir un ejemplo de automatismo para proporcionar un suministro alternativo a una carga monofásica de 150 ohmios alimentada con 230 voltios, cuando la tensión de la fuente caiga aproximadamente a 170 voltios. Es decir, tendremos un suministro principal de 230 voltios que cuando caiga su tensión a 170 voltios se activará automáticamente un suministro alternativo para esa carga. Vamos a empezar el ejercicio y primero creamos la fuente de tensión, le damos a dibujar, entradas y fuentes, fuente de tensión de corriente alterna, dos terminales y la dibujamos hacia arriba. Vamos a proporcionarle los valores normales, le damos espacio, hacemos doble clic y le ponemos frecuencia de 50 Hz, forma de onda alterna y tensión máxima, como nos dice el enunciado, 230. Como 230 es el valor eficaz y lo que estamos aquí utilizando es un programa de lengua inglesa, lo vamos a poner en inglés. Para que el programa lo entienda, le tenemos que poner 230 RMS. De esa forma, el programa entenderá que es 230 valor eficaz. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir la carga, que será de 150 ohmios. La vamos a añadir por aquí abajo. Vamos a hacer este segmento cortado aquí, porque aquí colocaremos luego el suministro alternativo. Seguimos colocando aquí y aquí colocamos la carga. Nos dice el enunciado que la carga será de 150 ohmios. Le damos espacio, doble clic en la resistencia y 150 ohmios. Lo siguiente que nos pide es colocamos un contacto de tipo conmutador analógico que estará normalmente abierto con respecto al suministro principal y normalmente cerrado con respecto al alternativo, es decir, solo se conectará cuando tenga tensión del suministro principal, ¿vale? Dibujar, bloques de construcción activos, añadir interruptor analógico, una posición. Lo colocamos aquí y conectamos nuestra fuente. Nos dice que normalmente esté cerrado con respecto, perdón, normalmente abierto con respecto a la fuente. Esto quiere decir que en posición normal no estará proporcionando el suministro principal, sino que estará conectado al alternativo, que lo vamos a colocar aquí. Añadimos un transformador para crear el circuito de control. Bien, el circuito de control será el que proporcione una tensión para controlar este conmutador analógico, con lo cual necesitamos pasar de tensión alterna a tensión continua. Dibujar componentes pasivos, transformador. Queremos que trabaje aproximadamente a 3,5 voltios en corriente continua. El contacto se activa con 2,5 voltios. Quiere decir que normalmente estará trabajando a 3,5 voltios, pero cuando la tensión de la fuente principal caiga, también caerá la tensión transformada, con lo cual, cuando baje de 2,5 los voltios de nuestro circuito de control, el interruptor analógico cambiará a el suministro alternativo. Para calcular la relación de transformación, vemos que es 230 por raíz cuadrada de 2 en nuestro circuito primario. Esto es porque lo estamos calculando con valores picos, porque por un lado va a ser corriente alterna y por el otro va a ser corriente continua. Entonces, como vamos a trabajar con valores picos, multiplicamos nuestro valor eficaz por raíz cuadrada de 2. Y tenemos que tener en cuenta que como vamos a poner un puente de diodos para rectificar nuestra señal de salida, pues
vamos a tener que sumarle a lo que nos proporciona el transformador 0,7 que va a perder por cada vez que pase por los diodos, es decir, 0,7 y 0,7 porque en cada semiciclo va a pasar por dos diodos. Y esto nos sale una relación de transformación de 66,4. Nos vamos a nuestro circuito y le ponemos una relación de 66,4. Es un programa inglés y hay que poner punto en vez de la coma. 66,4. Lo siguiente que nos dice es creamos un rectificador de onda completa con puente de diodo. Pues colocamos nuestros cuatro diodos. Yo lo voy a conectar aquí, no lo voy a hacer en rombo, lo voy a hacer directo. Colocamos dibujar, componentes activos, diodo y construimos aquí nuestro puente de diodo. Vamos a añadir nuestra resistencia de 10 ohmios y componentes pasivos, condensador polarizado. Y el condensador tiene que ser de 200 microfaradios. Y también nos pide una carga de 1 kiloohmio. Ya tenemos aquí colocada nuestra carga de kiloohmio. Luego nos pide que conectemos la tensión de salida al contacto. Aquí tenemos nuestro contacto al cual le vamos a conectar la tensión de salida de nuestro circuito de control. Lo siguiente que nos pide es referenciar a tierra. Vamos a referenciar el neutro y vamos a referenciar el circuito de control. Luego nos pide colocar la fuente de tensión alternativa. Vamos a duplicar esta porque va a tener las mismas características. Le damos con el botón derecho y le damos duplicar. Y la colocamos aquí. Y por último cerramos el circuito. Bien, vamos a comprobar que funciona. Vemos que en condiciones normales la fuente que suministra tensión a nuestra carga es la fuente principal, que es esta que está aquí, y la fuente alternativa está en circuito abierto. También, además de suministrar a la carga la tensión que necesita, suministra al circuito de control, al sistema de control. Lo primero que se hace es convertir la tensión de 230 voltios a una tensión más baja que está en torno entre 3 y 5 voltios. Eso se hace mediante el transformador.
Luego, a la salida del transformador seguimos teniendo corriente continua, perdón, corriente alterna, pero a valores bajos de tensión. Esa corriente alterna la convertimos en corriente continua mediante un puente de diodos y de aquí a la derecha ya tenemos corriente continua. Tenemos un filtro y una carga que cierra el circuito. El voltaje de la carga positivo, porque aquí está diferenciado a tierra, nos lo llevamos mediante un cable, esa tensión se la suministramos al contacto. El contacto es un conmutador que está controlado mediante este cable. Entonces tendríamos de aquí hacia la derecha nuestro sistema de control y de aquí a la izquierda nuestro sistema de potencia. Vamos a simular qué pasaría si la tensión cayera. Vamos a darle doble clic en nuestra fuente de corriente principal, fuente de tensión principal, y le ponemos un valor de 150 voltios. Vemos que cuando le hemos puesto el valor de 150 voltios ya no llega suficiente tensión a el circuito de control, con lo cual también el cable que conecta el circuito de control con el circuito de potencia no tiene suficiente tensión y el contacto, que normalmente estaría en esta posición, al no tener voltaje, se pone a su posición de normal. Normalmente estaría abierto con respecto a la fuente principal y normalmente centrado con respecto a la alternativa. De nuevo, si le subimos a 230, recibirá tensión y conmutará. Si la fuente tiene ahora mismo sus 230 voltios, la fuente principal, vemos que el contacto de nuevo se conmuta hacia la fuente principal y de esta forma la carga siempre estaría alimentada.